En este video vamos a ver qué es, para qué sirve y cómo se utiliza una pinza amperimétrica o amperométrica. En algunos países se las llama de una forma o de la otra. Una pinza amperométrica es un instrumento de medición originalmente diseñado para medir la corriente eléctrica o la intensidad de la corriente eléctrica en amperes. De ahí el nombre precisamente. Hay distintos modelos de pinzas según las capacidades y las funciones que tengan. Esta es, por ejemplo, una pinza ya un poco antigua y bastante rudimentaria que ya no uso. Esta es la que uso habitualmente, que tiene las funciones más comunes. Ya vamos a ver cuáles son. Y esta pinza, que es una pinza más grande, más completa, más sofisticada, que es capaz de medir potencia en corriente alterna, por eso se le llama muchas veces pinza batimétrica, y que incluso es capaz de medir o de hacer mediciones en tensiones trifásicas o en sistemas trifásicos. Pero es una pinza que más que nada se utiliza en la industria y rara vez se va a utilizar en aplicaciones más simples, como por ejemplo la de una instalación domiciliaria. Así que nos vamos a quedar con esta y vamos a ver primero cuáles son las partes que componen la pinza. Esta es la zona de medición, podríamos decir que es la zona de la pinza, que se abre desde acá. Ya vamos a ver cómo se utiliza. Esto es un selector en donde pueden elegir la magnitud que quieren medir y la escala en donde van a medir esa magnitud. Acá tienen un visor, una pequeña pantalla donde se muestra el valor medido, algunos botones selectores y dos contactos que en el caso de esta pinza sirven para medir tensión. Fíjense que una pinza como esta, que es capaz de medir tensión, corriente y otras magnitudes, prácticamente reemplaza a un multímetro, porque tiene las mismas funciones de un multímetro. Vamos a ver ahora cómo se mide. Acá tengo estos tres cables que están conectados a una carga, están conectados a la tensión de red, que en mi país es 220 voltios, y están conectados a un pequeño reflector LED que no consume mucha corriente. Como voy a medir corriente en amperes, voy a poner el selector en alguna de estas tres escalas que tienen la letra A de amperes. Fíjense que además de la A tiene esa ondita que indica que la medición se hace en corriente alterna o que la pinza está preparada para medir en corriente alterna. Esta pinza no es capaz de medir corriente de corriente continua. Las pinzas que realizan ese tipo de mediciones, amperes de corriente continua, son más raras, más caras, más sofisticadas, y no es el caso de esta pinza que tengo acá. Y vean ustedes que hay tres escalas, 4 amperes, 40 amperes y 400 amperes. Siempre hay que utilizar la escala que esté más cercana al valor de corriente que se va a medir, por una cuestión de sensibilidad. Ya les voy a mostrar por qué. ¿Y cómo se hace la medición con la pinza? Bueno, la ventaja fundamental que tiene la pinza es que no necesitamos cortar o desconectar los cables, no necesitamos interrumpir el circuito para poner la pinza entre medio, como hacíamos con el multímetro que lo conectábamos en serie. El multímetro se conecta en serie para medir la corriente. En el caso de la pinza, lo único que tenemos que hacer es abrir acá y abrazar el conductor que lleva la corriente. Fíjense que ahí directamente nos muestra el valor de la corriente, que es de unos 0,088 u 89 amperes, es decir, 88 u 89 miliamperes. Como les decía, es una carga muy pequeña y por eso la corriente es baja. Fíjense lo cómodo que es esto. Lo único que hay que hacer es abrir la pinza, abrazar el cable y ya podemos tener directamente la lectura de la corriente. ¿Por qué es eso? Bueno, vamos a ver después, cuando avancemos en otras lecciones de este mismo curso,
que cada vez que circula corriente por un conductor, aparece alrededor de ese conductor un campo magnético. La intensidad de ese campo magnético es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el conductor. Entonces, cuando nosotros abrazamos este conductor con la pinza lo que está midiendo en realidad es la intensidad del campo magnético. Luego hace algunos cálculos en su interior y lo traduce a un valor de corriente, a un valor de amperes. Por eso ustedes van a ver que si yo muevo la pinza o muevo el cable, la lectura varía porque varía un poco cómo captura el campo magnético que tiene alrededor este conductor. Eso también nos dice que la medición que hace la pinza no es del todo exacta, no es una medición de gran exactitud. Si ustedes tienen que medir la corriente con mucha exactitud, van a tener que utilizar un multímetro de calidad. La pinza no es para hacer una medición de laboratorio, es para hacer una medición más o menos aproximada de la corriente que circula. Fíjense en lo siguiente. Si yo este cable lo hago pasar 2 veces por la pinza, el valor medido se duplica. ¿Por qué? No porque la corriente haya aumentado. La corriente que está circulando por este cable es exactamente la misma que antes. Pero ahora el cable pasa 2 veces por la pinza y por lo tanto el campo magnético sí se ha duplicado. Por eso la pinza cree que la corriente es el doble de antes. Esto es un truco bastante útil cuando ustedes tienen una pinza que es de escasa sensibilidad. Imagínense que tienen una pinza que arranca en 10 amperes o 20 amperes y ustedes tienen un valor muy pequeño de corriente que quieren medir. Entonces pueden darle 2 vueltas, 3 vueltas o 4 vueltas, medir el valor que les indica la pinza y después dividirlo por 2, por 3 o por 4 para obtener el valor real de la corriente. En este caso, fíjense, yo estoy midiendo sobre este cable que es marrón. En mi país eso significa que es el cable de fase. Recuerden que en un circuito de corriente alterna tienen fase y neutro. Este sería el cable de fase y la corriente es de unos 88-87 miliamperes. Voy a medir ahora sobre el cable de neutro, que es este celeste. Y pueden ver que el valor es miliamper más, miliamper menos, el mismo. ¿Por qué? Porque la corriente que viene por la fase después vuelve por el neutro. Entonces es exactamente la misma corriente. Entonces puede haber una pequeña variación, pero básicamente la corriente que mido acá en el neutro es la misma que mido en el cable de fase. Y los valores deberían ser los mismos. Eso significa que es indistinto medir en uno o en otro. No es lo mismo medir en este, que es el cable de tierra, que es un cable de protección y que en condiciones normales no debería tener corriente. Fíjense que ahí el valor medido es 0. Para ir terminando, una pregunta. ¿Qué pasa si yo hago la medición sobre los 2 cables al mismo tiempo? ¿Será el mismo valor que cuando medí un cable? ¿Será el doble? Porque ahora el campo magnético es el doble que antes. Vamos a ver. Si yo mido los 2 cables, el valor que me indica la pinza es 0 o casi 0. Puede haber una pequeña fluctuación, pero es casi 0. ¿Por qué? Porque recuerden que la corriente viene por acá y vuelve por el neutro. Entonces, el campo magnético generado alrededor de este cable tiene el sentido inverso al que se genera en este otro. Esos 2 campos magnéticos se anulan entre sí y por eso el campo magnético que mide la pinza es igual a 0. Y para la pinza la corriente en este caso es 0. Eso es muy importante. En este caso es fácil hacer una medición en los cables por separado. Pero si ustedes se encuentran con un cable que esté envainado, no pueden hacer la medición sobre ese cable porque en realidad va a tener los 2 cables de fase y neutro adentro
y la medición les va a indicar 0 como recién. Bueno, espero que se haya entendido cómo es el funcionamiento y el empleo de la pinza amperométrica. Nos vemos en el siguiente video.